Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Muchísimas gracias a todas y a todos los que estáis aquí hoy para interesaros, para saber sobre Palestina. Gracias a la organización del festival que nos ha dado la oportunidad de escucharnos, de hacer llegar la voz de nuestra gente al otro lado del Mediterráneo. Cuando me llama Chema para participar y para hablar aquí de Palestina, la verdad es que me plantea una pregunta. Jaldía, ¿tú de qué tema vas a hablar? Al formar parte de un movimiento de mujeres palestinas, normalmente se espera que hable del tema de la mujer, pero la verdad es que nosotras, las palestinas, hemos visto la necesidad de organizarnos como un movimiento de mujeres palestinas aquí en el Estado español, porque veíamos que la imagen de la mujer palestina estaba un poco distorsionada, estereotipada, que no se conoce la larga trayectoria de lucha de la mujer, la participación de la mujer palestina en la lucha nacional, la lucha por los derechos de todo el pueblo palestino. Nos hemos organizado, llevamos un año trabajando juntas unas cuantas mujeres en Barcelona, Valencia, Sevilla y Madrid, Granada, y esperamos crecer más y tener mujeres palestinas en todo el Estado y luego también extendernos por Europa. Nuestra organización es una organización feminista, por supuesto, laica, antiimperialista, anticolonialista, y nuestro principal objetivo es visibilizar el papel de la mujer palestina en la lucha, luchar por los derechos de la mujer y los derechos del pueblo palestino. Como he dicho antes, cuando me plantea de qué voy a hablar, el tema Palestina es bastante complicado y bastante difícil de resumir, porque desgraciadamente todavía hay gente que no sabe dónde está Palestina. Y cuando me dice que vengo a hablar en un festival de derechos humanos y empiezo a pensar en lo que está pasando en Palestina, en los derechos humanos que se vulneran en Palestina, me pongo a pensar, hablo de la mujer, de la infancia, lo que está pasando en la Franja de Gaza, el apartheid que se practica con los palestinos del 48, los asentamientos, el checkpoints, el muro de la vergüenza. Son tantos temas que digo, bueno, los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos se vulneran en Palestina? Todos, absolutamente todos. Y os puedo retar a que veáis la Carta de Derechos Humanos y que me señaléis cualquier derecho de ellos, y todos los derechos humanos en Palestina son vulnerados por parte del ente sionista, por parte de una ocupación colonialista en Palestina. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, empezamos a darle una vuelta a ver qué podemos encontrar, y la verdad es que, como he dicho, encontramos que en Palestina se vulneran los derechos de la infancia, de las mujeres, de los hombres, de los ancianos, el derecho a la vivienda, el derecho a una vida digna, el derecho a la movilidad. Y por eso también, como he dicho, que desgraciadamente todavía hay gente que no sabe dónde está Palestina, es por lo que voy a empezar a señalar a Palestina en el mapa, y empezamos desde cero
Lo voy a hacer en el contexto histórico de una forma muy rápida para no ocupar mucho tiempo. No sé si no estoy viendo la pantalla, sí, se ve bien, porque eso de la tecnología a veces nos fastidia un poquito. Entonces, este es el mapa mundi, donde está señalado, esto es Palestina, exactamente en el centro del mundo. Palestina formaba parte de lo que se llamaba antiguamente la media luna fértil, que es el origen de todas las culturas que conocemos hoy en día. En Oriente Medio es donde nació pues, todo el conocimiento que hoy en día tenemos y que cuando miramos a Oriente Medio pensamos que son gente retrasada, subdesarrollada, e incluso hay gente que tiene la desfachatez de pensar que es algo genético, que los países subdesarrollados no han conseguido llegar al nivel que tenemos aquí porque no tienen capacidades, cuando el conocimiento que tenemos hoy en día se basa en toda la herencia que nos han dejado la gente, las personas de Oriente Medio: agricultura, ganadería, la rueda, las ciudades, los palacios, la moneda, división de trabajo, matemáticas, escritura, astronomía, comercio, navegación y un montón de etcétera más. Cuando a veces nos dicen que es que Palestina no existía o Palestina era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, volvemos otra vez a la historia y por cuántas culturas y cuántas civilizaciones ha pasado Palestina. Cuando dicen que Palestina no existe, decimos Palestina existía tal cual y con ese nombre desde tiempos de los egipcios. Estoy hablando de cosas documentadas, ¿no? Pues que a lo mejor existía antes, pero documentos de lo que hay en el Museo Egipcio, las escrituras faraónicas, ya existía Palestina con este nombre. Pasaron por ahí los egipcios, después los babilonios, los asirios, los fenicios, los filisteos, luego los rumanos, los cruzados también europeos, los árabes, los turcos, los británicos y finalmente la ocupación sionista. La verdad es que nosotras, las palestinas y los palestinos, esa mezcla de culturas y de gentes que han pasado por Palestina nos gusta y nos enorgullece. Nos gusta la diversidad. Antes de la llegada del sionismo, que quiere crear en nuestra tierra un Estado solamente para personas de religión judía, porque es una religión, no es una nacionalidad, cuando nosotras antes del 48 vivíamos musulmanes, cristianos, judíos, ateos, drusos, de todas las etnias, de todas las religiones, de todos los colores, de todas las culturas. Se hablaron muchísimas lenguas también que han pasado por Palestina, empezando por el egipcio copto, el acadio, el cananeo, el hebreo, el arameo, el griego, el árabe, religiones también, las mesopotámicas, egipcias, fenicia, judaísmo, cananea, greco-romana, cristianismo y islam. Y siempre decimos que hay que pensar en las religiones como unas capas de ropa que vamos poniendo y vamos quitando. Palestina ya existía antes de que Moisés cruzara el mar, cuando se habla en tema de religión. Palestina ya estaba. Palestina estaba antes de que Abraham se fuera con su mujer Sara y sus hijos a Palestina. Palestina ya existía, ya había gente. Luego llega una religión o una creencia y la gente pues la adopta, se convierte, luego la deja, y eso no da derecho a que una potencia colonial con intereses bélicos, expansionistas, económicos en nuestra tierra engañe al mundo entero diciendo que es que quiere crear un Estado para una población de religión judía que podría vivir perfectamente y integrarse en los lugares donde vivían. Cuando nos dicen el pueblo judío, bueno, esas fotografías son de Palestina, de cómo era Palestina antes y cómo eran sus gentes antes del 48. Como vemos, hay fotografías de un colegio, de mujeres jugando al baloncesto, de un hospital, de unas compañeras de
una oficina de correos, también había campesinos, el olivo, la recogida del olivo, que es muy tradicional en Palestina, había un equipo de fútbol. Esa era la población, que era en su mayoría musulmanes, había también un número considerable de cristianos, eran un 20% de la población, y un 5%, más o menos, de entre 3 y 5% eran judíos que vivían en perfecta armonía con el resto de la población. Nadie preguntaba a nadie de cómo rezaba, ni a qué Dios, ni qué cree, ni qué religión tiene. De hecho, yo misma me acuerdo, incluso ya después de la ocupación de Palestina, de no saber si mi compañera de clase era cristiana hasta que llegábamos a clase de religión y yo veía que ella abandonaba la clase porque no tenía que dar esa religión. Y a mí me parecía curioso y me daba un poco de envidia de por qué salía ella, yo tenía que tragarme esto. Cuando se habla del pueblo judío, el pueblo judío no existe, es una religión. Si vemos las fotografías, no sé si va cambiando bien o se ve bien. Pues vemos en las fotografías unas mujeres de Argelia, una familia británica, un grupo de personas de Polonia, otro de Marruecos, otro de Europa, y nos podemos preguntar, ¿y estas personas qué tienen en común entre ellas? Aparte de la religión, no tienen nada. Para formar un pueblo tiene que haber muchísimas cosas más en común, aparte de la lengua, porque un pueblo puede estar conformado por muchas religiones. Aparte de la lengua, la cultura, la música, las tradiciones, la forma de vestir, la cocina, un montón de cosas que une a un grupo de personas para que sean un pueblo. Y estas personas no pueden, no se le puede llamar un pueblo. Es como si hiciéramos la comparación entre un católico de Perú, otro católico de Francia y uno de Polonia, por ejemplo. ¿Qué tienen en común? Tienen la religión católica en común, pero ¿se le puede llamar a eso un pueblo? No se le puede llamar un pueblo. Voy a pasar un poquito rápido por cómo empieza la colonización de Palestina. En Europa hay un problema, nace un problema que es los Estados-nación, la persecución de los judíos empieza en Europa y un grupo de personas con este líder, Theodor Herzl, empieza a pensar que ya que están perseguidos en Europa y no se les quiere, ¿por qué no formar un Estado para los judíos? En principio piensa en Uganda, en Argentina, en Madagascar, en algún sitio de África, pero sin importarle qué piensan las personas que están viviendo ahí de que vayan estos y formen un Estado en su territorio. Los anhelos de este grupo de sionistas coincide con los intereses que tiene en aquel entonces el Imperio Británico en la zona de Oriente Medio. Surge el petróleo, está la construcción del canal de Suez que une el Mar Rojo con el Mar Muerto y eso le interesa a Gran Bretaña porque tenía sus colonias en la India y para trasladar los productos de la India hacia Londres pues tenían que dar la vuelta por todo lo que es el Cuerno de África y dar una vuelta muy larga. Sin embargo, si cruzan por aquí, por el Mar Rojo, hacia el Mar Mediterráneo, ahorran mucho tiempo y recursos también. Entonces, les interesa instalarse ahí, instalar a este grupo de personas que son aliados suyos. ¿Por qué no hacen aliados con los pueblos que viven ahí? Pues porque dicen esta gente son europeos como nosotros, porque por mucho tiempo que estemos ocupando países en Oriente Medio, al final van a rebelarse contra nosotros y nos van a echar. En cambio, esta gente no, porque no tienen otro sitio, porque les vamos a dar un país y porque son europeos, al fin y al cabo, y podemos entendernos mejor con ellos. Empieza con la caída del Imperio. Bueno, voy muy deprisa si luego queréis hacer preguntas porque quiero contarlo todo y como he dicho antes, es mucho lo que hay que contar sobre Palestina y me gustaría pues intentar todo lo que pueda que tengáis una idea de lo que está pasando. Cae el Imperio Otomano,
que lo que es ahora Turquía en la Primera Guerra Mundial, y Francia y Inglaterra se reparten los territorios que ocupaba el Imperio Británico, y Palestina queda bajo el mandato británico. Por supuesto que la población palestina al principio, cuando llegan los inmigrantes judíos, huyendo de la guerra y de la persecución, al principio los acogen y sin más, hasta que se dan cuenta de las pretensiones que tiene el movimiento sionista con Palestina, de que quieren un pueblo o un Estado solamente para judíos. ¿Y eso qué quiere decir? Que si solamente lo quieren para judíos, al resto nos van a echar fuera. Y empiezan las revoluciones. En Palestina hay una huelga que dura 6 meses, y una revolución que empieza en el 36 y acaba con la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña, cuando ve que estas revueltas que reprime duramente, ejecutando a los líderes de la revolución, a las personas palestinas que protestan en contra de los privilegios que está dando el mandato británico, a esas personas extranjeras que han venido desde fuera empiezan a protestar y a salir en manifestaciones, a rebelarse contra esto. Entonces Britania decide dejar esto en manos de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, si recordáis, pues eran unos 50 países recién creada. Muchos de aquellos países estaban todavía siendo colonizados, con lo cual la decisión no la tomaban ellos en serio, sino obedecían órdenes de sus colonizadores. Precisamente hace poco, con la decisión de Trump de trasladar la capital de Estados Unidos a Jerusalén, hubo una resolución en las Naciones Unidas en contra de esa decisión, y esto lo hemos visto de nuevo en el siglo XXI, de Estados Unidos e Israel amenazando a los países que reciben ayudas económicas de Estados Unidos, de que si votaban en contra de esa decisión de Trump, pues les iban a cortar las ayudas de cooperación. O sea, el mismo método se sigue usando todavía. Las Naciones Unidas intentan dividir el terreno, este es el mapa de Palestina, intentan dividir el terreno entre judíos, personas que han llegado de fuera, y los palestinos que vivían ahí, sin preguntar a la población. En aquel entonces los judíos, habiendo habido mucha inmigración hacia Palestina, todavía no formaban el 5% de la población que vivía en Palestina. Y aún así, después de varios planes de partición de Palestina, porque el primero fue que por supuesto no aceptaron, después van ampliando un poquito más. Lo que está en rosa se supone que es para los palestinos, y lo que está en naranja es para los judíos. Van ampliando porque el movimiento sionista no acepta, hasta que al final aceptan el último plan, que es este. Más o menos el 5% de la población se queda con el 55% del terreno, y la mayoría de la población, que son el 90 y tantos, les dan el 45%. Por supuesto que es una partición injusta, pero no solamente porque le dan a unos más que a otros, es que es injusto que partan tu tierra para dársela a otros. Yo muchas veces es muy simple cuando hacemos el ejemplo de si en tu casa viene la comunidad de vecinos y te dice: mira, hay personas que han sido echadas de un sitio y las vamos a meter en tu casa y les vamos a dar la habitación más grande, el salón y la cocina, y a ti te vamos a dejar el trastero. Pues por supuesto que no lo vas a aceptar, nadie aceptaría eso. Y es cuando ocurre lo que llaman la guerra del 48. Pero, por supuesto, antes de esto, como habíamos dicho, el Imperio Británico estaba dando muchas ventajas al movimiento sionista, les estaba armando, les estaban metidos en la administración del Estado, del gobierno que dominaba Palestina. Estaban bastante preparados, ya tenían casi todo montado, y existían unas bandas armadas que es lo que ahora mismo son el ejército, que llaman el Ejército de Defensa Israelí. Esas bandas armadas pues iban por los pueblos, por los poblados palestinos, y iban sembrando el terror, iban asesinando, iban matando a mujeres, niños, hombres.
y no escondían sus crímenes, al revés, ellos querían que corriese la voz para que cuando un pueblo escuche que están llegando las bandas armadas, pues que tengan miedo y que abandonen antes de que lleguen. Y de esta manera, 530 pueblos y poblados palestinos fueron limpiados étnicamente, o sea, borrados del mapa, no existen. No solamente han matado a las personas, han cortado árboles, han demolido casas, y en estos sitios la política sionista lo que ha hecho es, en Palestina lo que se cultiva, lo que es autóctono es el olivo y los cítricos, naranjas, limones y todo eso. Entonces ellos lo quitan todo, lo queman y plantan pinos, que son el árbol europeo, que además estos pinos, con la caída de esas hojas, cubre la tierra y no impide que esos árboles autóctonos vuelvan a salir otra vez. Ahora mismo es curioso porque hay gente que ha ido por ahí y me dicen, es curioso que estás paseando por unos bosques de pinos y de repente te encuentras un naranjo por ahí por medio que resiste y que ha salido, porque es la planta autóctona de ahí. Así está el mapa de Palestina. Cuando la gente ve los puntitos en blanco estos y dice que esto era para los judíos, esto no era para los judíos. Eso es donde se habían instalado la población judía que había llegado desde fuera hacia Palestina, porque los judíos que vivían en Palestina antes vivían mezclados con todos, eran judíos palestinos y no tenían zonas solamente para ellos. Esto es cuando se instalaron las personas extranjeras que vinieron a Palestina y luego ha ido creciendo, creciendo. Esto se supone que es como tiene que estar un Estado palestino. Fijaros dónde está Gaza y dónde está Cisjordania. O sea, ninguna persona con dos dedos enfrente puede pensar que esto puede formar un Estado. Está separado geográficamente. Pero aún así, Cisjordania es así, no es todo continuo. Entre las colonias, los asentamientos, el muro de separación, ha quedado en unos pantustanes, como ayer estuvimos hablando del apartheid sudafricano, así está la población de Cisjordania, que no puedes ir de un pueblo a otro y a veces ni siquiera en el mismo pueblo, desde tu trabajo a tu casa o al revés, o al colegio o a la universidad, sin pasar por un checkpoint, un control militar, o tener que rodear un asentamiento de colonos y ser humillado, vejado, insultado y a veces detenido y en muchas ocasiones asesinado. Voy a pasar a otras diapositivas para que veáis un poquito cómo está la situación. Bueno, esto es un vídeo sobre cómo se vive en Gaza. ¿Os apetece que os lo ponga? Son 10 minutos. Porque lo que está pasando en la Franja de Gaza, la verdad es que lo he roto. A ver si lo tengo por aquí. La Franja de Gaza, como sabéis, 12 años lleva bloqueada por tierra, mar y aire. Donde no puede entrar ni salir nadie. Ahora, lo malo es que he quitado lo del sonido. A ver si soy capaz. No. Pero no solamente esto, no es que no se pueda salir ni entrar, es que no pueden entrar medicamentos, no pueden entrar materias primas. Ha sido bombardeada en los últimos 10 años en 3 ocasiones, donde solamente en el 2014, han asesinado a más de 2.200 personas, entre ellos 500 son niños. Esto que veis ahí es un globo de vigilancia.
no solamente están encerrados, sino es que están siendo vigiladas a todas horas por estos globos, por unos drones también que molestan y no dejan vivir en ninguna hora del día ni de la noche. De vez en cuando hay bombardeos esporádicos donde lo que hacen es asustar a la población y estresarlas y demostrar que no os vamos a dejar tranquilos, estamos aquí vigilando, estamos aquí bombardeando, donde los pescadores de la Franja de Gaza cada día que salen a faenar son disparados, atacados, a veces les rompen sus lanchas, los motores de las lanchas, les detienen, se los llevan unos días y en muchas ocasiones son asesinados también. La zona que no es la costa de la Franja de Gaza, la que está al lado del territorio ocupado en el 48, la antigua Palestina, la histórica Palestina, son tierras de las más fértiles de la Franja de Gaza y son propiedad privada de campesinos, de personas que viven de esto y les obligan a dejar una distancia de 300 metros de la alambrada. Por lo tanto, no pueden ni cultivar, ni cosechar, ni trabajar esas tierras. Y hay unas torretas a lo largo de la alambrada con un arma de estos, ¿cómo se llama? Ahora no me viene el nombre, un fusil de estos que funciona a distancia. En una oficina ahí tan cómoda con aire acondicionado, un soldado, si ve a alguien acercarse, le pulsa un botón y dispara. Y así es como matan a muchos palestinos también. Y no se entera nadie porque como esto está bloqueado, no hay prensa, y tampoco interesa a la prensa internacional, entonces no pasa nada. Cuando en muchas ocasiones la gente va a cosechar sus cultivos, pasan unas avionetas israelíes y les rocían de pesticidas venenosos para fastidiarles la cosecha. Eso es porque Gaza no es un peligro, porque la excusa que siempre ponen es que, claro, como Hamás está en Gaza, Hamás lanza misiles, entonces nosotros, los israelíes, nos tenemos que proteger. Los misiles que lanzan de vez en cuando la resistencia palestina hacen un agujero en el suelo así, de pequeño. O sea, yo no tengo noticias de que esos misiles hayan matado a nadie en absoluto. Y aún así lo utilizan de excusa y sin excusa, porque también en tiempos de que no hay lanzamiento de misiles también bombardean y fastidian a la población. Está siendo un negocio para Israel el bloqueo de Gaza, porque si no les dejan pescar, no les dejan cultivar, está prohibido que tengan ninguna fábrica, ninguna industria en la Franja de Gaza, es dominio de la economía de la Franja de Gaza y les hacen depender de Israel, porque todo se lo tienen que comprar a Israel al final, porque no dejan que hagan negocios con otros países, no dejan que ellos exporten ni que trabajen, entonces llega la ayuda económica que llega de las Naciones Unidas, de la UNRWA, de ONGs que mandan dinero a la Franja de Gaza, que hacen donativos. Esos donativos al final acaban en las arcas del régimen de Israel, porque al final tienen que comprarles las cosas a ellas, y no todas las cosas, lo necesario para que no se mueran de hambre, pero otra cosa no. Yo empecé yendo con una asociación que se llama UNADICUM, Brigadas Internacionales, a la Franja de Gaza van personas internacionales identificadas con un chaleco para ponerse entre los soldados y esos campesinos para que no les disparen. Bueno, he hablado de cómo se vive en la Franja de Gaza y en Cisjordania con los controles, los checkpoints. No quiero olvidarme de los palestinos que viven en Palestina del 48. Os he contado que con la partición y la guerra del 48, esto por las Naciones Unidas y por muchos países se reconoce como Estado de Israel, y son expulsados más de 7.000 personas palestinas a través de
asesinatos, masacres, limpieza étnica, pero hay una parte de la población que se mantiene ahí, que consigue quedarse. Esas personas hoy en día forman el 20% de lo que es la población israelí, porque tienen documento de identidad israelí, no tienen nacionalidad, porque para tener la nacionalidad tienes que ser judío. Entonces, los musulmanes y los cristianos, que ellos llaman los árabes para borrar su identidad palestina. No son árabes, son palestinos. Estaban ahí antes de la creación del Estado de Israel, ellos y todos sus antepasados. Esas personas que viven ahí, que tienen documento de residencia permanente en su tierra, sufren un apartheid, no tienen igual derecho por no ser judíos. Y no sufren un racismo normal, como puede pasar en cualquier parte del mundo, de que un blanco mire bien mal a un negro, o que lo insulte o que le diga esto o lo otro. Es un racismo institucional, es una segregación, un apartheid, que hay más de 50 leyes del Estado de Israel que discriminan entre las personas si son palestinas o si son israelíes judíos. Y esas son las que viven en todo este territorio, que es el territorio de la Palestina histórica antes de la creación del Estado de Israel. A todo esto, ¿qué podemos hacer? Como sociedad civil, los palestinos resisten desde hace más de 70 años, luchan, se han inventado todo tipo de lucha, la civil, la armada, la no violenta, la violenta, la primera antifada de las piedras, la segunda antifada, los kamikazes, desde fuera, desde dentro, nunca han parado de luchar, ni lo van a hacer, Además es que tienen una manera muy creativa de ir cambiando de formas de lucha. Ahora mismo estamos con la marcha del retorno, porque cansados ya de que nadie les haga caso, este año es el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel y de la expulsión de los palestinos de nuestra tierra. Los refugiados palestinos somos más de 7 millones de personas refugiadas y los más numerosos en número de refugiados en el mundo y lo más largo en el tiempo. Los refugiados de cualquier guerra, normalmente cuando se acaba la guerra o se acaba el conflicto bélico, las personas refugiadas vuelven a sus tierras, los de Ruanda, los de Ucrania. Ahora mismo, ojalá más pronto que tarde acabe la guerra en Siria y los refugiados sirios van a volver a su tierra. Sin embargo, las refugiadas y refugiados palestinos no tienen este derecho. Teniendo una resolución de las Naciones Unidas, la 194, que garantiza que los refugiados tienen derecho a volver a sus lugares de origen. ¿Qué quiere decir eso de sus lugares de origen? Que yo he nacido en Gaza, pero mi origen es de Beerseba, del sur de Palestina. Hay personas que viven en Gaza o en los campos de refugiados del Líbano, en Jordania o en cualquier parte del mundo que son de Jaffa, que es una ciudad reconocida internacionalmente como parte de Israel. Cada persona tiene derecho a volver a su lugar de origen, no a Gaza y Cisjordania, sino al lugar de origen que tiene. La población gazatí, más del 50% son refugiadas y refugiados, y después de 70 años han decidido este año, pues, de una forma no violenta, llamar la atención del mundo de que existimos, de que seguimos siendo refugiadas, teniendo una resolución de las Naciones Unidas que garantiza nuestro derecho al retorno y no nos dejan. Queremos que nos escuchen. Y hay una marcha que en principio estaba programada, organizada para que sea de todas partes del mundo, pero donde más se ve es en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza han acampado al lado de la alambrada que separa la franja del resto de Palestina, y ha sido castigada, recriminada por parte del ejército israelí con disparos. Solamente en el primer día 17 chavales han sido asesinados, porque Israel, sabiendo que iba a ser una marcha no violenta, que ha ido una gran cantidad de personas a la alambrada, se han concentrado,
ha preparado sus francotiradores. Si tú sabes que es una marcha no violenta, ¿por qué pones francotiradores? A ver si encuentro la imagen, no hay manera. Esto de la tecnología. ...17 chavales asesinados el primer día de la marcha del retorno, y así son. Aparte de más de 2.000 heridos y usando munición prohibida internacionalmente, las balas mariposa, que destrozan el hueso y que dejan a los chavales inválidos para el resto de su vida. Siento poner las imágenes así, pero es necesario que se vea, porque esto no sale en los medios de comunicación. Los palestinos han decidido desde siempre seguir luchando por su derecho al retorno, por su derecho a tener su patria, por vivir libremente. Y una de las maneras de luchar es, como ayer estuvimos con Nelson Mandela, una de las luchas está inspirada en la lucha de la Sudáfrica contra el sistema de apartheid, que es el BDS, boicot, desinversión y sanciones. Desde el 2005, la población palestina, la población civil, la sociedad civil, más de 170 organizaciones, asociaciones, sindicatos, asociaciones de mujeres, se han organizado y piden al mundo hacer boicot económico, cultural, deportivo, pedir desinversión, las empresas que invierten dinero y se lucran de la ocupación de Palestina, que dejen de invertir, pedir sanciones, que esto ya sería la parte que corresponde a los gobiernos y a las instituciones, pero nosotras también podemos decir algo al respecto. Nosotras podemos exigir a nuestros gobiernos que corten las relaciones con un Estado criminal que vulnera los derechos humanos y el derecho internacional. Podemos pedirlo a nuestros partidos políticos a la hora de votar, a la hora de participar en las preelecciones, de decirles, por favor, ponerlo en vuestros programas. Cualquier país del mundo que vulnere los derechos humanos, enseguida se organiza las Naciones Unidas, Estados Unidos, llama a todo el mundo que vamos a intervenir en Irak, porque Irak no hay democracia y no respetan el derecho internacional y tiene armas químicas, que ahora a estas alturas ya nos hemos enterado que era mentira y que ellos lo sabían que era mentira. Ahora en Siria lo mismo, y con Israel no pasa nada. Israel está vulnerando los derechos humanos día a día, todos los días. Israel vulnera el derecho internacional. Hay resoluciones de la ONU que no cumple Israel y no pasa nada. Y es nuestro deber moral exigir que se cumpla el derecho internacional, por lo menos eso. No estamos pidiendo que vayan a bombardear, estamos pidiendo que pongan sanciones, que corten relaciones. Pero a la población civil tenemos un gran papel, que es el boicot, no comprar productos israelíes, no ir a ver películas, cine, que nos lavan el cerebro y nos comen el tarro, haciéndose los guays, los progres, las víctimas en muchas ocasiones, poniendo a los palestinos como bárbaros, retrasados, retrógradas. Esas películas que pensamos muchas veces cuando pedimos el boicot cultural, la gente nos dice, pero es que la cultura une, es que en este caso la cultura está siendo utilizada para lavar la imagen ensangrentada de Israel. El deporte, cuando hay partido España-Israel, el baloncesto, que los tenemos metidos hasta en la Eurocopa, como si fuera un país europeo. No estamos pidiendo el boicot a personas físicas, ni a artistas por ser artistas israelíes, ni a deportistas por ser deportistas israelíes. Estamos porque van en nombre de Israel, porque representan a Israel, porque lavan la imagen de Israel. Así que, por favor, tomad conciencia, contárselo a vuestros amigos, amigas, vecinas, y como nos dicen los palestinos y palestinas,
Si nosotros no les damos BDS, ellos nos dan resistencia. Están pagando un precio muy alto los palestinos y palestinas por resistir, por defender sus derechos. No piden otra cosa. Nuestro deber es estar de su lado y no llamar al BDS, sino practicar el BDS. Lo quiero dejar aquí por si hay más preguntas. Agradezco muchísimo que hayáis venido, que hayáis escuchado y que sigáis buscando información sobre Palestina, pero información veraz, que la hay. No miréis la tele, sino buscar en Internet, en los libros. En la página de nuestro movimiento Al-Karama tenemos una sección donde recomendamos libros sobre Palestina para que la gente que quiera saber más sepa qué libros puede leer para informarse más sobre Palestina. BDS, este año también la Flotilla de la Libertad, salimos otra vez para intentar romper el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza. También nos podéis seguir y apoyar porque lo que pretendemos es hacer mucho ruido, molestar mucho y no dejar de hacerlo hasta conseguir lo que queremos. Muchas gracias. Y recorro por muchas razones el país y México pues es un país que en los últimos 12 años ha estado inmerso en la violencia, en una violencia que además cada vez es más radical, es una violencia mucho más descarnada y que se ha normalizado en el diálogo público, se ha normalizado al interior de las personas, de sus cuerpos, se ha normalizado en las casas y en las pláticas de sobremesa. Ya la violencia no es noticia y sin embargo todos los días, de acuerdo al Instituto de Seguridad Pública, hay 4,000 ejecutados todos los días. Es decir, hay la cantidad de muertos que han sido en estos años es equivalente a lo que sería una guerra civil. Es una guerra civil que no ha sido reconocida, ni por las autoridades ni por la población. Es una guerra civil que tiene un saldo de 200,000 muertos a cargo de la violencia, de 33,000 desaparecidos, que tiene a más de 500,000 de personas en situación de desplazamiento forzado interno y que tiene además más de 500 puntos repartidos en el país con fosas clandestinas donde se han encontrado cientos y miles de cuerpos que no tienen nombre y nombres que no tienen historias y que no tienen cuerpos de las cuales poder aquilatar la magnitud de la violencia. Durante muchos años yo me he dedicado a la defensa de la libertad de expresión y de la violencia contra periodistas y ese es otro frente en medio de esta violencia descarnada que además mutila a la población en general para saber qué es lo que está sucediendo. Más de 100 periodistas han sido asesinados a causa de su trabajo en los últimos años. Solamente en este gobierno han sido asesinados 40 periodistas a causa de su trabajo. Y esto nos habla de la descomposición social en el sentido de que el asesinato de un periodista no es una noticia que escandalice ni siquiera a los propios medios de comunicación. Yo veía hace unos días en Ecuador que 3 periodistas fueron asesinados y el país estaba volcado de cabeza y la región, Colombia, Perú, estaban solidarizados no solamente con los ecuatorianos, sino con los periodistas y con los medios. Y eso en México no sucede, pasa de largo que un periodista tras otro sea asesinado
y que haya una tasa de impunidad de cerca del 99%. Entonces, estamos constantemente en peligro y no sabemos qué va a pasar si nos asesinan. Sabemos claramente que no va a ser investigado o que las autoridades van a tratar de maquillar el expediente, van a tratar de ocultar la verdad de lo que sucede. Entonces, pues esa es la situación que estamos viviendo también los periodistas, y eso tiene como consecuencia amplias zonas de silencio en el país. El noreste del país, Tamaulipas, ha dejado de publicar periódicos. Directamente le ha dicho a la población que no publicará más acerca de la violencia. En Reynosa sucede lo mismo. En el noroeste del país, los diarios han publicado en primera plana, le han preguntado al crimen organizado, y desde luego cuando hablo de crimen organizado, hablo de la complicidad del gobierno y del Estado mexicano. Los diarios le han preguntado en primera plana qué quieren de nosotros, qué quieren de nosotros. Y es una pregunta que no tendríamos por qué hacernos y que nos hacemos. Y que frente a esta pregunta seguimos sin obtener respuestas. No sabemos qué quieren de nosotros. Y desde luego las autoridades no están en ninguna capacidad de responderlo. Este año en México se celebran elecciones presidenciales y son unas elecciones que, pese a este panorama que describo, son elecciones presidenciales que no están marcadas por la violencia. Es decir, no es un tema central de la campaña. ¿Qué vamos a hacer con 200,000 muertos? ¿Qué vamos a hacer con 33,000 desaparecidos? ¿Qué vamos a hacer con 500,000 de personas desplazadas de manera forzada? ¿Qué vamos a hacer frente a nuestra guerra civil que no queremos reconocer, donde las autoridades son cómplices de quienes están ejecutando, matando y torturando todos los días a cientos y miles de mexicanos? La tortura es una práctica generalizada, es una práctica que el relator especial de Naciones Unidas para la Tortura, Juan Méndez, en el 2014 dijo que había encontrado en su visita oficial la tortura como una práctica generalizada, y lo que recibió Juan Méndez de parte del gobierno fue un manotazo y lo corrieron del país por decir eso, porque el gobierno quiere ocultar la verdad, quiere que no se sepa que la tortura es una práctica generalizada en el país, y los candidatos hoy a la presidencia de la República no quieren responder esta pregunta, esta cuestión tan elemental, y que me parece que en el contexto mexicano de hoy, frente a la elección presidencial, es la última oportunidad que tiene lo que queda del Estado mexicano para plantear una pregunta institucional, para plantear una respuesta institucional a un sencillo pero poderoso tarea, que es garantizar la vida de millones de mexicanos. Es decir, la agenda más urgente frente en estas condiciones es que no me maten y que no me quiten. Y es una agenda tan vieja como la política, y es una agenda tan vieja como las resistencias a lo largo del mundo, y que en México tiene una expresión particular, y es esta expresión de una violencia normalizada y de una violencia internalizada en nuestros cuerpos. Ya nuestros cuerpos no sienten esa violencia, no han perdido la sensibilidad
de resistir frente a ese despojo infinito y constante de la violencia. Y eso, existe una desmovilización política importante en estas elecciones, porque hay una sensación de que nada puede cambiar, de que no hay otra salida que continuar la guerra, por un lado, y por el otro lado seguir pues siendo cómplices del gobierno, diciendo que el proyecto económico, que es un proyecto claramente neoliberal y privatizador, que ese proyecto algún día nos va a traer mayor igualdad y nos va a solucionar los problemas sociales que hay. Esa es la salida que nos ofrecen, que en realidad no es ninguna salida frente a esta desesperación que está viviendo la mayoría de los mexicanos. México es un país, es el más desigual de la región y es uno de los más desiguales del mundo. Más de 60 millones de mexicanos o 60 millones de mexicanos viven en la pobreza. De esos 60, 40 millones viven por debajo de la línea de bienestar, tienen pobreza alimentaria, pobreza material, y luego el resto también está en la pobreza, esa es la realidad. Tiene un ingreso muy poco y solamente el 0.2% de la población concentra más del 50% del total de la riqueza. Esto está en un estudio que hizo Oxfam en el 2015 y muestra la magnitud de la desigualdad, donde ese 0.2% hoy se sienten que ellos son el país y declaran en los medios de comunicación que están atemorizados por la violencia, declaran que los candidatos tienen que firmar sus pactos y tienen que firmar sus propuestas, porque si no el país va a entrar en un caos, pero el caos ya existe. Y digamos, en esas condiciones estamos. Yo, en mi experiencia personal como periodista, he sido amenazado de muerte en una ocasión hace ya algunos años por el trabajo de defensa a otros periodistas en México. Fue una amenaza de muerte que llegó en una carta anónima a la oficina del equipo de periodistas y abogados que defendemos la libertad de expresión, en donde trabajaba. Ya no trabajo ahí, y esa amenaza me mandó desde luego a mi casa. Tuve que usar seguridad, tuve que cambiar la manera en cómo hago mi trabajo, y la verdad es que no, después de esos momentos me di cuenta que no podía, o que no es opción, que no es alternativa rendirte frente a la violencia, aceptar la invasión en tu cuerpo de la violencia y su normalización, aceptar tener unos guardias de seguridad detrás de ti todo el día, o tener un botón de pánico en tu teléfono. Simplemente no lo acepté, y ahora creo que mi trabajo es mucho más fuerte al respecto, al no haberlo aceptado, al no haberme rendido frente a esa violencia, y más bien rebelarme, tratar de no acatar esa militarización de mi propio cuerpo, y pensar que sí, que uno corre riesgo, pero ese riesgo tiene que asumirlo todos los días para poder sentir, para poder tener sensibilidad de lo que está sucediendo en el país, y para poder escuchar a quienes sufren más, a quienes tienen menos, a quienes matan más, porque son los pobres los que ponen los cuerpos y somos nosotros los que ponemos las historias.
Entonces, pues decidí resistir frente a esto, frente a todas estas amenazas y pues este es el país en el que vivimos. Y pues nada, yo les agradezco la oportunidad de estar en este panel. Muchas gracias.